Señores, lo más fácil es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Usted le dice a una persona, ¿qué te hace falta? Ah, me devuelvan mi fondo de pensiones, mi 30%, todo esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la devolución y las implicaciones que tiene los fondos de pensiones. Y para hacer esto, lo primero que queremos decir es que hay un grupo de personas que puede estar o no de acuerdo con la devolución de los fondos de pensiones y no somos personas que tenemos ningún interés con ninguna AFP, con ninguna parte del sistema, con los bancos, con los bonos, con nada de eso. Y por eso quiero decir esto, porque hasta que no se analice el tema de cuál es el componente de la seguridad social, no vamos a poder ser objetivos y tomar la mejor decisión para la principal meta, que es que se reciba una pensión digna cuando decidamos retirarnos. Lo primero que le vamos a decir a la gente es que esto hay que dividirlo en tres. Una cosa es el afiliado, una cosa es el gobierno dominicano y una cosa es la devolución de los fondos y otra cosa es el futuro de la seguridad social. Si usted no ve esos tres componentes totalmente separados, usted no va a poder ser claro con una decisión que ayude a resolver el problema. A futuro podemos entrar en cualquier debate, si hay que eliminar el sistema, si hay que devolver todos los fondos de pensiones, si hay que eliminar las pensiones y comenzar de cero, si hay que eliminar las AFP. Todo eso son debates que podemos hacer. ¿En dónde se van a invertir los fondos de pensiones? Todo ese es un debate a futuro, si van a existir. La otra cosa es el gobierno, que si el gobierno es vulnerable, que si el gobierno dominicano es que tomó el dinero, el 70%, no es el 70%, es el 80%, de los fondos de pensiones lo tienen en instrumentos de valor en el Banco Central y en Hacienda, que si no lo puede devolver, que si crea inflación, que si crea devaluación, si se devuelven estos fondos de golpe. Ese es otro problema, que posiblemente es verdad. Pero también usted puede decir, usted sabía que con la legislación actual no había otra persona que invirtiera que tomara ese dinero que no sea el Estado. Porque si nosotros manejamos en la banca una liquidez de un 30, un 40%, si ese dinero no estuviera colocado en el Estado, con la ley actual nosotros no tuviéramos dónde invertir esos bonos, esos fondos. Entonces otro no hubiera aparecido que lo manejara. Ahora, si no queremos eso, tenemos que cambiar todo. Nosotros mismos hemos hecho una propuesta aquí. Y sí es verdad que crea problemas de devaluación, sí es problema de inflación, todo eso es cierto. Sí, el gobierno tendría que buscar unos préstamos internacionales para devolver ese dinero. Todo eso es verdad. Ahora, cambiemos eso. Vamos a crear aquí una serie de fideicomisos público-privados a futuro. Y vamos a cambiar la ley en la que permita que todos nosotros, no gente extranjera, se invierta en esos fideicomisos y que se inviertan los fondos de pensiones ahí. Y vamos a hacer un fideicomiso eléctrico donde metamos Manzanillo, Catalina, Itabo, todas las acciones del Estado en el sector eléctrico. Y vamos a buscar 5,000 millones de dólares por el 50%. Y vamos a comenzar a invertir nosotros y los fondos de pensiones. Vamos a hacer un fideicomiso de la vivienda, público-privado. ¿Tú sabes qué mejor garantía para tu fondo? Que si nos fue mal,
el respaldo esté en casas. Vamos a hacer un fideicomiso de agua, vamos a construir presas, vamos a hacer comercialización de agua y cuando me vayan a cobrar el agua, tú mismo eres dueño de eso. En fin, hay muchas cosas que se podrían analizar para invertir. Ahora, oigan bien, en lo que tiene que ver con la devolución de los fondos de pensiones del 30%. Si de hecho, con la pensión que usted tiene hoy, si no tiene las cotizaciones acumuladas en su cuenta de capitalización individual, le van a devolver lo que usted ahorró porque no le alcanza ni para una pensión. Y si usted llega a las 360 cotizaciones, se estima que usted va a recibir un 20% del promedio de su salario. O sea, si el promedio de su salario en su vida fue 20,000 pesos, usted va a recibir 8,000 pesos de pensión. Pero ahora no, dentro de 20 años. ¿Cuánto es 20,000 pesos? 8,000 pesos en 20 años o en 10 años. Entonces, si a ese componente, que ya hoy es poco, usted coge y le quita un 30% y lo devuelve, usted lo que está haciendo es haciendo las cosas peor. Podríamos venir con cualquier escenario. Mira, aquí se propuso el otro día, devuelvan esos cuartos enteros y vamos a eliminar la pensión. Y mira que yo soy de los que cree que todo ese pleito que estamos viendo a nivel de Congreso, ya todo eso está consensuado entre las AFP, el Congreso, hasta lo de la mascarilla, devuelvan el 30%. Porque ustedes verán que eso lo van a devolver en 2 etapas, el 30% el año que viene, una parte en enero, en marzo y la otra parte en diciembre, y se lo van a devolver de lo mismo que usted va aportando el sistema. Pero devolver los fondos de pensiones, aunque si usted toma su 30%, usted elimina totalmente la posibilidad. Usted va a recibir un 12% promedio del promedio de su salario en vez de un 20 y pico. Con esto de los fondos de pensiones hay que separarlos, son 3 problemas diferentes. Una cosa es usted con su fondo, otra cosa es que si el gobierno lo va a pagar, lo va a devolver, no lo va a poder seguir cogiendo prestado, si hace daño a la economía, si no hace daño, todo eso. Si los fondos de pensiones ganan mucho, si lo vamos a mantener. Y otra cosa es que vamos a hacer en el futuro. Y mientras sigamos haciendo política con esto, mira, el presidente de la Cámara de Diputados hizo una declaración de que nosotros tenemos que tener alrededor de un 70-75% de rentabilidad cuando tengamos los fondos de pensiones, para que el sistema funcione. Y que eso es lo que él aspira. Y yo le voy a preguntar a Alfredo Pacheco, ¿y dónde fue que él durmió? ¿De dónde y con qué fórmula? Porque para esto habría que hacer un sistema de cambiar el sistema de capitalización individual a un sistema de reparto. Y habría que lograr no devolver los fondos de pensiones del 30%. Habría que eliminar las AFP y él tiene que decirme de dónde usted va a conseguir un fondo que genere un 40, un 30% de rentabilidad para que eso dé un 70%. Y con todo y eso él dice que el gobierno tendría que hacer un aporte importante. Pacheco, ese aporte importante es mayor. Lo que usted está proponiendo es mayor que la deuda externa dominicana, o que devolver todos los fondos de pensiones juntos ahora mismo, y no se ha podido con un 30%. ¿De dónde va? Aquí todavía tenemos desde cuando Baninter del 2003, que 55,000 millones del déficit cuasificar, ya yo creo que va como por 500,000. Y supuestamente lo iba a capitalizar el gobierno todos los años, iba a ir capitalizando el Banco Central.
Entonces, que no se puede plantear una fórmula, imposible, porque no hay de dónde. Usted pueda decirle a la gente que el gobierno va a hacer un aporte extraordinario para poder lograr que su pensión sea de un 70-75%. Eso no es posible, simplemente no es posible. Aquí hay fórmulas buenísimas. Aquí hay gente que ha dicho inclusive, devuelvan todo el dinero. Y los 1,000 pesos que van a la cartera de las AFP, que te lo dé todos los meses. Que Henry Sadalá, en vez de mandarlo a la AFP, que te dé tus 1,000 y pico de pesos y usted ahorre lo que usted quiera o se lo bebe. Porque ese es un aporte que están haciendo las empresas de un 19, un 20%. Usted lo que aporta es un 4%. Del cual el 9% de su salario va directamente a pensiones. Entonces, vamos a ver este problema distinto. Y no estamos siendo, esto está en la prensa de hoy. Una declaración de cómo llegamos a un 70%. Así, con una propuesta imposible. Con una propuesta imposible. Cuando aquí lo que hay que explicarle al dominicano es decirle, mire, no es verdad que cuando usted le dice a un dominicano que si usted coge su 30%, usted lo que va a estar es peor. Ni es verdad que todo el que entiende eso está comprado por una AFP. Como también decimos, lo que vayamos a hacer en el futuro es otro problema. Aquí se puede repensar todo el sistema completo, pero con esa masa que está ahí ya no podemos hacer nada. Y tú verás, acuérdense de ahora, se lo dije hoy, el año que viene se van a devolver los fondos de pensiones, se van a devolver el 30% y se van a hacer en 2 o en 3 cuotas. Y después van a ir saliendo al paso y uno no se va a dar cuenta porque nos lo van a ir devolviendo de lo mismo que estamos recibiendo. De lo mismo que se aporta para no tener, y no le haga daño al sistema porque el sistema se va a entrar gradualmente. A quien le va a hacer daño es a usted. A quien le va a hacer daño es a usted. ¿Y tú sabes por qué le va a hacer daño a usted? Porque 15, 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos a usted no le van a resolver nada. Pero esos 50 mil, si usted no le pone la mano, puede servir ahora mismo para que usted reciba el doble de la pensión que está planificada, que de hecho es poco. Porque eso tiene un factor multiplicativo en el tiempo que hace que esos 30 mil pesos se convierten como en 5 años de un sueldito de 10 mil pesos. Y eso es lo que usted tiene que ver. Porque esa pensión de un salario mínimo promedio no va a dar ni para la pastilla de la presión. Y si usted le quita el 30 es peor. ¿Que hace daño en la economía si lo entrega? Sí hace daño en la economía si le entrega. ¿Que el gobierno cogió los cuartos prestados? Sí lo cogió prestado. Y no tiene de dónde devolverlo. Pero le voy a decir otra cosa también. No había quien lo cogiera. Aquí no hay nadie que puede coger prestado 400 mil millones de pesos. Ni 500 mil. Incluso las instituciones que pagan eso a lo que aspira Pacheco, que es un 75% del último sueldo, según lo que estuve viendo, son instituciones que no obtienen el fondo para pagar pensiones de inversiones, sino de asignaciones presupuestarias, porque sería muy difícil conseguir. Bueno, vamos a hacer un fideicomiso público-privado y vamos a comenzar con la parte eléctrica. El gobierno dominicano aquí planteó, cojan el presupuesto de octubre del año pasado, que aquí se habló de una partida de inversión de activos, de capital, que iban a entrar, si no me equivoco, de 180 mil millones de pesos. Y todos discutimos, hicimos varios programas de televisión, ahí hay 1,000 y pico de millones de pesos de la venta de las acciones de Catalina, público-privada, lo que sea. No entraron en el 2021. Claro que el déficit está altísimo, porque ni siquiera la licitación, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer con esto. Pero en el presupuesto se contempló esa partida de ingresos. 100 y pico de mil millones de cosas que iban a generar, activos del Estado Dominicano que iban a vender. ¿Cuáles eran? La mitad de eso es Catalina. Ahora, vamos a tomar esto y vamos a crear un instrumento rápido y vamos a prohibido que lo compren extranjeros.
Prohibido que nadie tenga un pedazo de tanto por ciento, que nadie sea grande. Que nadie sea grande. Y autorizado que los fondos de pensiones inviertan en ese fondo. Y tú te vas a dar cuenta que nosotros podemos conseguir en 10 minutos. Se abre eso y nosotros conseguimos que todas las compañías eléctricas dominicanas sean propiedad de nosotros. De nosotros. Porque 100,000 pesos es mucho, pero 10, 20, 30, 40, 50 se consigue de una vez. Y con una rentabilidad que supera un 10, un 12, un 13%. Y es de nosotros mismos. Vamos a la pausa.